Buenas tardes amigos, te habla Fran Montañez de la página Soy Espírita. Este programa que hacemos todos los miércoles, viernes y domingos con el propósito de la educación, hablamos de espiritismo. El día de hoy vamos a tener la oportunidad, de presentarles a ustedes la situación en que hemos expuesto. Primero, en la semana pasada hemos estado diciendo que Jesús vino para la humanidad entera, que Jesús no vino para ningún grupo en específico, no vino para los cristianos solamente, vino para la humanidad entera. Los cristianos representan una tercera parte de la población mundial, no son todos. Entonces el espiritismo que viene de parte de Dios viene claramente establecido de que no va a ningún grupo en específico. Y lo digo claramente porque lo dice el libro de Génesis en el ítem número 40. Se lo define claramente. Entonces, hemos dicho esta semana pasada, porque muchos espiritistas que están por ahí, que dicen que son espiritistas y que leen, se han leído hasta... Pues entonces ellos entienden que lo que han leído ha sido de que Jesús era esenio. Y que esenio era una secta que había allí en Jerusalén en el tiempo de Jesús, que tenía una forma de ver la vida, de hacerse, de vivir, de compartir las cosas, de una manera muy religiosa. Y muchos dicen que Jesús, la historia de Jesús está bien clara en lo de los esenios, no aparece ninguna evidencia sobre eso. Entonces, no importando de que eso es lo que dice el mundo entero, tenemos que verificar el libro del Evangelio según el Espiritismo, que es nuestro, aparte de la codificación, que en la introducción Allan Kardec dedica un tiempo para hablar de los esenios y los esenicienses, queriéndose decir los que son parte del grupo esenio. Y en ningún momento se puede probar, diciendo Kardec hace 157 años, de que no había ninguna vinculación entre Jesús y ese grupo religioso. Todavía hay espiritistas hoy día que dicen que conocen que no han leído los libros y se van por ahí a decir que el espiritismo es de los esenios. O sea, la historia de Jesús de los esenios. Otros hablan de que Jesús era gnóstico. Otros creen en el gnosticismo, que son sistemas religiosos que fueron hasta erradicados por completo por la Iglesia Católica en su momento que tuvo la oportunidad. Entonces están los saduceos, que es otro grupo materialista, sensual, que estaba en el tiempo de Jesús, y que ahora los científicos dicen que fueron los autores de los rollos del Mar Muerto. Que muchas personas dicen que los rollos del Mar Muerto fueron escritos por los esenios y que los esenios tienen toda la historia de Jesús ahí contemplada. No es cierto. Se ha demostrado que no. Y mucho más que eso. Los esenios se han atribuido, o sea, le han atribuido a los esenios los rollos del Mar Muerto que en 1947 fueron descubiertos en unas cuevas. Y que eso lo sacaron y entonces tiene mucha información que no estaba en la Biblia. Y que es muy valiosa para efectos de historia. Pero ya se demostró en estudios hechos en el 1900, hasta el 2009 por la Universidad Hebrea de Jerusalén o de Israel y la Universidad de Chicago, de que no era esos escritos no eran de los esenios. Pero estoy dando esta introducción porque una de las cosas que yo he mencionado y he establecido claramente de que Jesús tampoco era cristiano, porque Jesús fue crucificado en el año 33 y la religión cristiana fue instituida después del año 50 de la primera era, ¿verdad? O sea, del primer siglo. Entonces, Jesús no tuvo ningún propósito de venir a traer ninguna religión, ni ninguna imposición de que tú tenías que levantar una iglesia en base a simplemente vino a dar un mensaje. Y ese mensaje tan contundente hoy lo tenemos. Y de los grupos o de la filosofía o de las doctrinas que más defienden y deberían defender el espiritismo, el mensaje de Jesús es el espiritismo. Lamentablemente en los últimos 150 años no se le ha dado importancia a eso. Hay establecido en el espiritismo, lo que se llaman espiritistas, dos grupos grandes que se separan por completo. Ellos no tienen ninguna forma de comunicarse entre ellos. Uno es laicista, que significa estar en contra de todo lo que sea religioso, y ven el espiritismo como algo laico, cuando eso no está en la codificación. No es el propósito de Dios, separar. Pero que entonces ellos han desarrollado todo su sistema, separando y sacando lo que es la moral, no la predican, aunque creen en ella firmemente,
pero no la ponen preponderantemente, sino la parte científica. También ellos echan fuera lo que es las oraciones y la misma persona de Jesús, porque quieren poner a Jesús como que no es el salvacionista que tiene toda la religión católica, sino que es el espíritu puro y perfecto. Está bien, yo creo en eso, que Jesús es el espíritu puro y perfecto, pero eso no me da a mí lugar para yo sacar todas las enseñanzas de Jesús de lo que yo presento en el espiritismo. Yo enseño espiritismo basado en lo lindo y el mensaje dulce y precioso de Jesús, que nos lleva al bien común. Y lo único que adelanta el espíritu, según en los libros codificados que dice Kardec y dijeron los espíritus puros y perfectos, es tu moral. ¿Y moral qué significa? El hacer bien. Ser mejor hoy de lo que fuiste ayer. Mucha gente confunde la palabra moral por lo que conoce en el mundo. Y una persona que es buena es una persona moral. No significa solamente que sea buena, es que es bueno con los demás. Eso es lo que hace. Sentido común, o sea, que es el bien común. Moral significa bien común. Tú le haces bien a ti mismo, a tu familia, de tu entorno y a todo el mundo. Y toda decisión que tú tomas que afecte a los demás, tú tienes que atemperarla que sea para bien. Porque en el momento que tú tomas una decisión que solamente te afecta a ti positivamente, ya tú eres un orgulloso. No es parte del espiritismo. El espiritismo no abarca eso. El espiritismo no busca que el ser humano se separe de la sociedad y que menos aún actúe para él mismo como un ente egoísta, orgulloso y materialista, ¿no? Entonces, llegamos nosotros, yo digo nosotros, porque yo tengo ya un grupo que van conmigo caminando por esa carretera del medio, tratando de decir, pues, por favor, vente para acá, pero no llegamos a ningún lado porque ninguno quiere ceder. Al contrario, lo que hace es que nos critican. Entonces, yo quiero que las personas que estén llegando nuevas, que vengan frescas, en su pensamiento vean que el espiritismo no es ese tipo de facción que tenemos en este día, donde no nos hablamos, donde todo el mundo tira para su lado, de que es el mensaje de Jesús. Entonces, yo he querido, en estas últimas semanas y este mes, vamos a enfatizar la función de Jesús en nuestras vidas. Una de las cosas que que he dicho y que quiero hoy probarlo es que Jesús, a pesar de que había nacido en una cuna judía, no era judío. No venía con el propósito de eso. Y de hecho, la religión judía ya existía por 4.000 años antes. Quiere decir que Jesús no tuvo que ver nada con el establecimiento de la religión judía. Pero el comportamiento de Jesús hacia el bien, el mensaje que Dios mandó por medio de Jesús a la humanidad, enfatizando en lo que era en los 10 mandamientos del Antiguo Testamento a Moisés, conflige grandemente con el pensamiento de los judíos. Entonces viene a entrar en el asunto de lo que es el cristianismo, que va entonces chocando por completo en los pensamientos y en las enseñanzas de los judíos. Entonces, cuando llegamos a este choque de religiones, se ha tratado de ver de que Jesús está en el medio y uno está luchando porque sí, otro luchando porque no. Eso no es lo que yo vengo a hablar aquí. Lo que yo voy a decir es que él pudo haber nacido en una cuna judía, tenía que nacer en una cuna, pues en los judíos. Pero allí él empezó a puntualizarle a todos aquellos fariseos lo que estaban haciendo mal. No, pero ustedes son unos sepulcros blanqueados, ¿no? Que ustedes lo que hacen es vender los pajaritos y las cosas y pasó aquello de los mercaderes del templo, que dice la Biblia que Jesús con un látigo lo sacó. Yo no lo creo. No, Jesús no vino con ese comportamiento. Pudo haberle dicho, ustedes están haciéndolo mal, ya. Pero el decir que Jesús vino con un látigo y lo sacó a latigazo y le viró las mesas, yo eso no lo creo. Tenemos una situación con Jesús. No hay forma de verificar todo lo que dice la Biblia que Jesús fue. El mejor recurso que tenemos es Josefo, Flavio Josefo. Y Flavio Josefo empezó a escribir unos libros y los libros fueron publicados en el año 90. De hecho, ninguno de los que estaban puestos en la Biblia, en los evangelios, manejando la situación, excepto los que eran los discípulos de Jesús, habían vivido con Jesús, conocían a Jesús. No tuvieron la previsión de poner por escrito todas esas cosas, excepto los pensamientos que decían algunos de los que estaban allí presentes en el tiempo de Jesús. Entonces nos encontramos con la historia que creen que Jesús nunca existió, que él simplemente fue una fábula de alguien. Bueno, yo no voy a entrar en ese punto porque yo no voy a debatir eso. Yo creo que Dios es más que suficiente en términos de
de que el esfuerzo que hizo para enviarnos a Jesús con su mensaje, que lo crucificaron por eso. Y entonces con eso nosotros lo pasamos para seguir adelante el llevar el mensaje. Bueno, vamos a empezar a analizar el artículo que yo tengo escrito sobre ese tema, donde inicialmente yo empecé diciendo que Jesús no era esenio, y que los rollos del Mar Muerto, de acuerdo a estudios divulgados entre 1995 y 2009, particularmente los relacionados con el profesor Norman Gorb de la Universidad de Chicago y la doctora Raquel Elliott de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sugieren que los manuscritos del Mar Muerto o rollos del Qumran no fueron escritos por los esenios, sino por sacerdotes saduceos expulsados del templo de Jerusalén. Hay unas controversias, unas cosas, pero vamos entonces a la posición que yo estoy poniendo de que por qué los judíos no creen en Jesús. Estamos peleando y discutiendo el hecho de que no, porque usted está diciendo que Jesús no era judío, pero él nació en una casa, en una cuna judía. Okay, vamos a ver primero, vamos a llegar a ese puntito rápidamente en unos minutos nada más. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? Pues durante 2000 años los judíos han rechazado al cristianismo. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías? ¿Por qué? ¿Le has hecho esa pregunta? Primer punto, Jesús no cumplió las profecías mesiánicas, según los judíos. El cristianismo contradice la teología judía. Estamos teniendo aquí una lucha entre los judíos y los católicos y los cristianos, cuando ya Jesús no estaba en nada de eso. Entonces, número 3. Jesús no cumplió con los requisitos de Mesías, ni cumplió con los requisitos, no cumplió con las profecías mesiánicas que dicen los judíos. El cristianismo contradice la teología judía. Jesús no cumplió con los requisitos de Mesías, según ellos, y los versículos bíblicos referentes a Jesús son traducciones incorrectas. Y eso es cierto. La creencia judía está basada en una relación nacional. Un país, los judíos. Es importante entender por qué los judíos no creen en Jesús. El propósito no es despertar otras religiones, o sea, despreciar a otras religiones, sino plantear y clarificar la posición judía. Cuanto más información haya para escoger, la gente podrá tomar mejores decisiones acerca de sus vidas espirituales. Vamos a empezar con esto. Jesús no cumplió con las profecías mesiánicas, que es lo que estamos diciendo, uno de los puntos, los 5 puntos. Jesús no cumplió con las profecías mesiánicas. ¿Qué es lo que el Mesías tiene que lograr, según los judíos? Número 1, la Biblia dice que debe primero construir el tercer templo. Eso está en Ezequiel, capítulo 37, versículo 26 al 28. O sea, y eso no se ha cumplido. Por lo tanto, ellos no creen en Jesús porque eso no se cumplió. Número 2, reunir a todos los judíos de regreso a la tierra de Israel. Eso está en Isaías 43, 5 y 6. Entienden ellos que los cristianos no fueron los que hicieron eso. No reunieron a todos los judíos y los regresaron a la tierra de Israel. Aunque eso ocurrió, hay evidencia de eso. Número 3, traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad, como está escrito. Una nación no levantará espada contra otra nación, y tampoco los hombres estudiarán más cómo hacer la guerra. Eso está en el libro de Isaías, del Antiguo Testamento, capítulo 2 al 4. Estos son los argumentos que usan los judíos para no aceptar a Jesús. Número 4. Esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una, como está escrito: Dios será rey sobre el mundo, ese Dios será uno y su nombre será uno. Está en Zacarías 14:9. Acuérdense que lo que son los judíos, ellos se basan en la ley, que es el Antiguo Testamento. Esos son los puntos que ellos están poniendo para decir que Jesús no creía en Jesús, no entendían que Jesús era el Mesías. Número 5 creo que, ¿verdad? El hecho histórico es que Jesús no cumplió con ninguna de estas profecías mesiánicas. El cristianismo contradice la teología judía, porque presenta a Dios como 3 cabezas. El cristianismo mismo presenta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ellos no lo quieren, ellos no lo aceptan, no lo reconocen.
Y entonces ellos entienden que ese tipo de pensamiento viene como consecuencia de Jesús, cuando Jesús no tuvo que ver nada con eso. Eso fue creado en el año 325 en el concilio de Nicea. Que la idea cristiana de la Trinidad divide a Dios en tres partes, entes separados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28, 19. Esto contradice al Shema, la base de la creencia judía. Y dice entre paréntesis: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Es parte de lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Estoy citando lo de la Biblia. Los judíos declaran la unicidad de Dios cada día, escribiéndola en los marcos de sus puertas. Los mesuzot, con 2 Z, y atándola a sus brazos y en sus cabezas. Los tefilín, esta aseveración de la unidad de Dios con las primeras palabras que se le enseñan a un niño judío y las últimas palabras que se le dicen antes de morir. Las primeras palabras son el mezuzot, y las últimas palabras son el telfilín, de acuerdo a esto que estoy citando. En la ley judía, el adorar a una Trinidad divina es considerado idolatría, dicen los judíos. Uno de los pecados cardinales por los que un judío debe dar la vida antes de transgredirlo o atacarlo. Este explica por qué durante las Inquisiciones y durante toda nuestra historia los judíos han preferido dar sus vidas antes de que convertirse. No se convirtieron al cristianismo, aunque mataron hasta 16 millones en el tiempo de Hitler. Ellos no se convirtieron, no cambiaron eso, porque ellos no creen en la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? ¿Quién la promueve? Los cristianos. Entonces, por lo tanto, ellos ven en Jesús la misma referencia con los cristianos, y que como consecuencia de eso no aceptan a Jesús. Okay. Otra parte que tenemos que puntualizar: el hombre como Dios. Los cristianos creen que Dios vino a la tierra en forma de un hombre, como Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Eso está en Juan 10:30. Maimónides dedica la mayoría de su libro, La Guía de los Perplejos, a la idea fundamental de que Dios carece de cuerpo, es decir, de una forma física. Dios es eterno, está por encima del tiempo, es infinito, más allá del espacio, no pudo haber nacido y no puede morir. Decir que Dios asume una forma humana hace a Dios pequeño, destruyendo su unicidad y divinidad, como dice la Torá. Dios no es un mortal. El número aparece en la Biblia, el número 23:19. El judaísmo dice que el Mesías va a nacer de padres humanos con atributos físicos como cualquier otra persona, y no va a ser un semidios y no va a poseer las características sobrenaturales. De hecho, un individuo vive en cada generación con la capacidad de tomar el papel del Mesías. Eso está en el libro de Maimónides, en Leyes de los Reyes 11:3. Quiere decir que ya los judíos están diciendo que Jesús no era el que dicen los cristianos que era.
por la concepción de que los cristianos dicen que Jesús se hizo hombre y que era Dios. Ellos no creen en eso. Entonces, intermediario para el rezo. Eso es otra de las condiciones que están diciendo los judíos. Dice, una idea básica del cristianismo es que el rezo debe ser dirigido a través de un intermediario. Por ejemplo, confesar los pecados a un cura. Eso mismo es un intermediario. Como él mismo dijo, ningún hombre venga hacia el Padre sino a través mío. En el judaísmo, el rezo es una cuestión totalmente privada entre cada individuo y Dios. Como la Biblia dice, Dios está cercano a todo aquel que lo llame verdaderamente. Esto está en el libro de Salmos, Salmo 145, versículo 18. Más aún, los 10 mandamientos dicen, no debes tener otros dioses delante de mí. Es decir, que está prohibido poner un mediador entre Dios y el hombre. Eso es idolatría. Participación en el mundo físico. Amigo, la posición que yo estoy poniendo aquí de alguien que está haciendo este análisis es una posición básicamente a favor o en el medio de lo que es la parte judía y la parte cristiana. Yo no estoy en esa posición. Yo defiendo el espiritismo. Pero eso que está diciendo este señor con relación a los cristianos, eso es cierto. No hay por qué decir que no es cierto, eso es cierto. Eso es lo que los cristianos promueven en el mundo entero. Entonces, otra parte, participación en el mundo físico. El cristianismo comúnmente trata el mundo físico como algo malo que debe ser evitado. María, la mujer cristiana más sagrada, es retratada como una virgen. Entre los curas y las monjas se maneja el celibato. Los monasterios están en lugares remotos y alejados. Por el contrario, el judaísmo cree que Dios creó el mundo físico para nuestro beneficio, no para frustrarnos. La espiritualidad judía se obtiene mediante la utilización del mundo físico de manera tal que lo eleva. Las relaciones íntimas en un contexto adecuado es uno de los actos más sagrados que una persona puede realizar. El Talmud dice que si una persona tiene la oportunidad de probar una fruta nueva y se rehúsa a hacerlo, tendrá que rendir cuentas de ello en el mundo venidero. Las escuelas rabínicas judías enseñan cómo vivir dentro del bullicio de la actividad comercial. Los judíos no se retiran de la vida, la levantan, la elevan. Por eso es que tú ves en Estados Unidos, por lo menos en lo que yo tengo experiencia, y he hecho aquí en Chicago, hay comunidades judías y ellos están envueltos en todos los negocios habidos y por haber. Ellos están envueltos en la comunidad. Pero que los cristianos no presentaban esa visión y que Jesús, que se hacía ver como que era parte de los cristianos, demostraba ese comportamiento y ellos no estaban de acuerdo con eso. Jesús no cumplió con los requisitos de Mesías, dicen ellos. ¿Y por qué? Porque Mesías como profeta, Jesús no fue un profeta, dicen ellos. La profecía solo puede existir cuando la tierra está habitada por una mayoría de judíos. Durante el tiempo de Ra, que es el año 300 antes de AEC, me imagino que antes de Cristo, ¿no? La mayoría de los judíos se rehusaban a desplazarse de Babilonia hacia Israel. Por ende, la profecía terminó con la muerte de los últimos profetas, que es Haggai, Zacarías y Malají. Jesús apareció en la escena aproximadamente 350 años después de que la época de los profetas había terminado. Quiere decir que ellos están diciendo que Jesús no era el profeta. Descendiente de David. El Mesías debe ser descendiente del rey David por el lado paterno. Entonces, si usted mira eso en Génesis, capítulo 49, versículo 10, e Isaías, capítulo 11, versículo 1, sobre ese linaje que tenía que ser de Jesús. De acuerdo al cristianismo, que dice que Jesús fue producto de un nacimiento de una virgen, él no tuvo un padre y por ende no pudo haber tenido la posibilidad de cumplir la profecía mesiánica de ser descendiente del rey David por el lado paterno. Esto es importante, porque los evangélicos y todo el mundo que se come los niños crudos, como dicen en Puerto Rico, dice que Jesús viene del linaje de David. Y ellos prueban, los judíos, de que eso no es así. Y precisamente con las mismas palabras que han establecido el cristianismo.
Con las mismas palabras ellos le están rebatiendo de que eso no es correcto, de que él sea descendiente de David. ¿Por qué? Porque no puede ser descendiente de David porque nació de una virgen. Nació de una virgen que tampoco tenía ese linaje y que fue producto de un nacimiento de una virgen. Él no tuvo un padre, no hubo padre en esto. O sea, vamos a suponer que tú dices, no, pero entonces José viene de ese linaje, porque José no fue el padre. Observancia de la Torá. Importante esto. Dice, el Mesías va a hacer que el pueblo judío cumpla con todas las leyes de la Torá. La Torá plantea que todos los mitzvot pertenecen pertenecerán obligatorias para siempre y que cualquiera que venga a cambiar la Torá es inmediatamente identificado como un falso profeta. Deuteronomio 13, versículo 1 al 4. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús contradice la Torá y dice que 6 mandamientos ya no son aplicables. Eso lo encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 45 y el 9, 16 del libro de Juan. También en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 y el capítulo 7, versículo 37. Los versículos bíblicos referentes a Jesús son traducciones incorrectas. Los versículos bíblicos solo pueden ser entendidos al estudiar el texto de su idioma original, lo que revela muchas discrepancias con la traducción cristiana. Esa es la posición de los judíos. Entonces, una virgen dio a luz. La idea cristiana de que una virgen dio a luz ha derivado de un versículo en Isaías que describe a una alma dando a luz. La palabra hebrea alma siempre ha significado una mujer joven, pero los teólogos cristianos vinieron siglos después a traducirlo como virgen. Eso está de acuerdo con la idea pagana de las mortales siendo absorbidos por dioses. La crucifixión. ¿Qué tienen que decir ellos con la crucifixión? El versículo en Salmos 22, 17 dice, como un león ellos están en mis manos y pies. La palabra hebrea keari, como un león, es gramaticalmente similar a la palabra clavado. Sin embargo, el cristianismo lee el versículo como una referencia al crucifijo. Ellos perforaron mis manos y pies. Eso es lo que diversaron los cristianos, de acuerdo a los judíos. Un sirviente que sufre. Los cristianos declaran que en el libro de Isaías, capítulo 53, el texto se refiere a Jesús. Pero en realidad el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, continúa directamente el tema del capítulo 52, describiendo el exilio y la redención del pueblo judío. Las profecías están escritas en el singular, puesto que los judíos, o sea, Israel, son considerados como una unidad. La Torá está llena de ejemplos del pueblo judío considerado con un nombre singular. Irónicamente, las profecías de persecución de Isaías se refieren en parte al siglo XI, cuando los judíos fueron torturados y matados por las cruzadas que actuaron en nombre de Jesús. Las cruzadas que actuaron en el nombre de Jesús. Amigo que me critica y me dice, no, que eso es del pasado. Utilizaron el nombre de Jesús los cristianos para matar en las cruzadas a los judíos. ¿De dónde surgieron estas traducciones erróneas? San Gregorio, el arzobispo de Niazú, perdonen la traducción porque no lo puedo pronunciar, Niazús, del siglo V, escribió un poquito de jerga es todo lo que se necesita para imponerse sobre la gente. Cuanto menos comprendan, más admirarán. También dicen los judíos, la creencia judía está basada en una revelación nacional. De las 15.000 religiones que existieron en la historia de la humanidad, 15.000 religiones, solo el judaísmo basa su creencia en una revelación nacional. Es decir, Dios hablándole a todo el pueblo. Si Dios va a comenzar una religión, tiene sentido que se lo diga a todos y no solo a una persona. Ellos asumen que Dios establece religiones y yo creo que no. Yo considero que no. Eso es incorrecto. Dios no se dedica a eso. El judaísmo, único entre la mayoría de las religiones principales del mundo, no basa sus creencias en declaraciones de milagros para establecer su religión, que es lo que dice la codificación, que es lo que dice la religión
cristiana con relación a sostener la religión en base a milagros. Y el espiritismo sabe que el espiritismo dice que los milagros no existen, porque son constituidos, las leyes naturales se cumplen ahí. El judaísmo, único entre la mayoría de las religiones principales del mundo, no basa sus creencias en declaraciones de milagros para establecer su religión. De hecho, la Biblia dice que Dios algunas veces garantiza el poder de milagros a los charlatanes. Dice, me perdí aquí, judío, subí esto y me subió. De hecho, la Biblia dice que Dios algunas veces garantiza el poder de milagros a los charlatanes para poder probar la lealtad de los judíos hacia la Torá. En Deuteronomio 13:9, 13:4 está esa información. Entonces, Maimónides dice, Pilares de la Torá, capítulo 8. Eso es un libro de los judíos. Los judíos no creyeron en Moshe, nuestro padre, me imagino que es Moisés, por los milagros que realizó. Ellos no creían en Moisés. Cuando la creencia de una persona está basada en ver milagros, tiene dudas persistentes, porque es posible que los milagros fueran hechos a través de la magia o la brujería. Todos los milagros realizados por Moshe en el desierto ocurrieron porque fueron necesarios y no como una prueba de su profecía. ¿Cuál fue entonces la base de la creencia judía? La revelación en el monte Sinaí que vimos con nuestros propios ojos y escuchamos con nuestros oídos sin depender del testimonio de otros. Como está escrito, cara a cara, Dios habló contigo. La Torá también cita, Dios no hizo este pacto con nuestros padres, sino con vosotros, nosotros, que estamos todos vivos hoy. Eso está en Deuteronomio 5:3. El judaísmo no es milagros, es la experiencia personal de cada hombre, mujer y niño. Casi termino con esto, gracias a Dios. Judíos y gentiles, importante punto. Judíos y gentiles. Quiere decir que los judíos eran los que eran los judíos y los gentiles eran los que no eran judíos. El judaísmo no demanda que todos se conviertan a la religión judía. La Torá de Moshe es la verdad para la humanidad, sea la persona un judío o no. El rey Salomón le pidió a Dios contestar los rezos de los no judíos que iban al templo sagrado. Eso está en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 49, donde el profeta Isaías se refiere al templo como la casa para las naciones. El servicio en el templo durante Sukkot presentaba 70 sacrificios animales correspondientes a 70 naciones del mundo. De hecho, el Talmud dice que si los romanos se hubieran dado cuenta del beneficio que obtenían del templo, nunca lo hubieran destruido. Los judíos nunca han buscado convertir a la gente, puesto que la Torá prescribe un camino adecuado para los gentiles, llamado las 7 leyes de Noá. Maimónides explica que cualquier ser humano que con fe observa estas leyes morales básicas gana un lugar propio en el cielo. De manera que Jesús apareció en la escena de la vida como ya la religión judía ya había sido fundada. Mucho tiempo antes, Jesús no fue aceptado por los judíos, por lo tanto Jesús tampoco era judío. Quiere decir que con esto probamos que los judíos no creen en Jesús, no creen en que sea el Mesías, no creen que el cristianismo, como la manera que lo llevaron el nombre de Jesús, en las cosas que presentaron, se contradecían y no está muy claro en muchas de las cosas que están puestas en la Biblia. Yo quiero decir con esto termino. Esto es prueba más que suficiente para decir que no podemos decir que Jesús era judío, porque los mismos judíos no desean que Jesús fuera judío. Entonces, no era que Jesús pudiera venir y nacer que Jesús naciera en una cuna judía, sino que ellos lo aceptaran como judío. Ellos no lo aceptaron. Ellos no entendían que todas estas cosas que se inventaron los cristianos y pusieron y hicieron y deshacieron y trataron de unir el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento, entonces toda esa merjurje de cosas no está de acuerdo a lo que el judaísmo presenta. Por lo tanto, nosotros podemos decir a toda luz de que Jesús ni vino para ser judío,
aunque nació en una cuna judía, ni fue aceptado como judío. Y si no fue aceptado como judío, lo que podía decir Jesús no constituía para nada como una directriz o algo que ellos pudieran sentir que deberían seguir. Porque para ellos él no era judío, no era el Mesías, no era el prometido que iba a venir. Y las profecías mesiánicas, ninguna se cumplió con Jesús. Todo está muy claramente establezco mi punto. Claramente Jesús no era judío. Con esto yo termino mi tema. Si alguien quiere argumentar sobre eso, que me lo pruebe. ¿De qué manera podemos decir que Jesús era judío? Porque no es aceptado por los judíos. Y para que tú puedas ser aceptado por una organización, tienen ellos que pensar que tú lo quieres ser. En el espiritismo, tú quieres ser espiritista, lo haces simplemente por tú desearlo. Tú me dices, Fran, yo soy espiritista. Ah, ok, qué bueno. ¿Y empezaste a cambiar tu vida? Sí, ya yo perfecto, tú eres judío, tú eres espiritista. En los judíos no es así. Hay que probarlo. Y como es una religión, tienen sus dogmas, tienen sus procedimientos, y si tú no cumples con los procedimientos, pues tú no eres. Entonces eso es excluyente, porque desaparece el pueblo completo separado de la comunidad total. Y eso no es el propósito de Dios. Quiere decir que yo pongo en duda muchas de las cosas que ellos atribuyen que vienen de parte de Dios. ¿O qué clase de Dios es el que separa a los seres humanos de que pone a los judíos en un lado y pone entonces al pueblo gentil al otro lado? Por el otro lado, el cristianismo le ha hecho un mal grande al pensamiento de Jesús, de lo que Jesús quería llevar a la humanidad. Por completo estableciéndose situaciones, cosas, que si del linaje de David, nada de eso. Porque en el momento que ellos dijeron, no, porque José era del linaje de David, para poder ser el Mesías, para poder constituir a Cristo que venía desde la antigüedad de David, para que todo el mundo lo acepte como el Mesías, no se puede probar. Porque según los cristianos, la Virgen María era una virgen y no fue fecundada por José, sino por un ángel. O sea, todo eso se envuelve en los procedimientos que son religiosos en el mundo contemporáneo. Más de 15.000 religiones se han establecido. No fue Dios. Dios no, ni una de ellas la ha avalado. Porque se contradice Dios si permite que se viole, que induzca a las personas que violen su libre albedrío. Que no decidan por ellos mismos, sino que decidan por una directriz de Dios. Entonces, en el momento que se deciden por la decisión de Dios para hacer una religión, en ese momento se constituye separación entre los demás que no lo son. Entonces, ¿por qué en el espiritismo tenemos que enfatizar tanto que somos espiritistas cristianos? Porque eso lo que hace es separar. El que no es cristiano no puede ser espiritista. Eso no es parte del espiritismo. El hecho de que Kardec dijera un comportamiento cristiano que se suponía que fuera el comportamiento de Jesús, que es noble, el que nosotros decimos hoy día, no significa que teníamos que ser cristianos. Porque en el momento en que tú me establezcas a mí, Fran, el espiritismo es cristiano. Tú me estás diciendo a mí que yo no quiero ser cristiano. Entonces, pues yo no puedo ser parte de esto. No puedo estar hablando por el espiritismo. No puedo estar diciendo estos mensajes. ¿Y quién te constituye a ti que tú seas dueño y tú puedas decidir por ese tipo de cosas del espiritismo? Nadie. Porque eso no dice claramente el ítem número 40 del libro de Génesis. Que eso es de los espíritus. Eso no es de nadie más. Con esto concluyo mi tema y dejo claramente clarificado. Hay personas que han hecho comentarios pues que me prueben lo contrario, si es lo que quieren saber con relación a eso. He puesto claramente todas las posiciones que dicen los judíos en base a lo que dijeron los cristianos, y que los cristianos quieren hacerse ver como que ellos representan a Jesús. Y no lo representan. Por las acciones que han hecho, por los comportamientos que han demostrado, por todas las atrocidades que han hecho durante todos estos 2000 años. Pero Jesús debe ser el pensamiento de todos ellos y de todos nosotros. ¿Sí? Con esto termino este tema. Muchas gracias.